El Señor les bendiga en esta noche. Estamos alegres de poder estar en la presencia de Dios esta noche. ¿Cuántos están agradecidos de poder estar en este lugar para alabar, para bendecir el nombre precioso del Señor Jesús? Así que vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, en el verso 13 en adelante. Mateo capítulo 16, verso 13 en adelante, con la ayuda del Señor, hasta el 20. Y las hermanas se están preparando para el día de mañana, tener su día de encuentro en la presencia de Dios. Así que realmente esperamos que Dios les bendiga en gran manera en esta hora. Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Y vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Y respondió Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Ya hemos orado al Señor, hemos pedido la bendición de Dios sobre esta palabra. Y queridos hermanos, hemos estado yendo a la palabra de Dios estas últimas semanas para hablar de la iglesia, que es la iglesia del Señor. En la semana pasada estábamos abordando cómo es que la iglesia se manifiesta, las manifestaciones de la iglesia, cómo es que la iglesia se da a conocer o se revela. Y nosotros por algunos momentos estuvimos en el pasaje que hemos leído acerca de lo que significaba tal vez el primera vez que el Señor habla, y en el Nuevo Testamento se habla de la iglesia. Recordemos que hasta este momento solo está el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, que venían trayendo el testimonio de la revelación de Dios. Es por medio del pueblo de Israel, ¿cierto?, que el mundo conoce no acerca de un politeísmo, sino acerca de un solo Dios verdadero. Amén. Lo común era que las naciones tuvieran muchos dioses: Dios del sol, de la lluvia, de las tormentas, del mar, del desierto, del valle, de la montaña. Pero Israel, Dios le da una revelación que otras naciones no tienen, y es que solo existe un solo Dios verdadero. Amén. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa es una de las importantes. Entonces, cuando, y lo decíamos la semana pasada, cuando el Señor dice, edificaré mi iglesia, esto no era como que, ya conocían lo que iba a ser la iglesia. Todavía no era conocido por ni siquiera los seguidores del Señor. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la última pregunta que sus discípulos le hacen al Señor antes de partir a los cielos? ¿Alguien aquí? La última pregunta antes de que Jesús ascendiera a los cielos, ¿qué fue lo que le preguntaron sus discípulos al Señor?
La última cosa literalmente que le preguntan es, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús le da una respuesta que a todos nos encanta recibir, ¿no? No nos toca saber a vosotros. Era como cuando era niño y, mamá, ¿qué va a haber de comida? Mi abuela decía, come y calla. Ya no les toca a ustedes, muchachos, porque ellos todavía estaban esperando que el reino de Israel fuera restaurado, ¿cierto? Porque había una promesa de Dios acerca de el descendiente de David que iba a ser un reino eterno. Por lo tanto, en la mente de los seguidores de Jesús, la iglesia todavía no lo entendían cómo iba a ser. Ustedes recuerdan que gran parte de los evangelios ocurren en el antiguo pacto. No es que uno pesca el Nuevo Testamento y uno dice Mateo capítulo 1, aquí empieza el Nuevo Testamento, ¿no? De hecho, la palabra testamento se refiere al pacto, al antiguo pacto. Y el Nuevo Testamento lo que quiere decir que hay un nuevo pacto. Amén. Y hermano, un pacto no se podía romper, ¿no? El pacto mientras se vivía no se podía romper. La única motivo cuando un pacto ya no tenía las consecuencias era cuando uno de los que había pactado moría. Y la revelación del evangelio en Cristo Jesús es tan llena de riqueza, porque ¿quién había hecho el antiguo pacto? ¿No era Dios mismo? Y no fue Dios mismo manifestado en carne como hombre que fue a la cruz y murió para hacer un nuevo pacto. Entonces cuando ahora hemos visto, y vuelvo a reiterar esto de la semana pasada, hemos visto que gran parte del evangelio ocurre todavía en el antiguo pacto. Y cuando parte del nuevo pacto con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso doctrinalmente no hay nada comparable. Cuando alguien dice, bueno, fue buena persona, capaz que se salve como el ladrón en la cruz, ¿cierto? Cuando Jesús le dice, estarás hoy conmigo en el paraíso. ¿Por qué no es comparable? Porque Cristo todavía no había muerto. Ahora el Cordero de Dios ha muerto y ha resucitado. Por lo tanto, ya hay un camino. El escritor del libro de Hebreos, en el capítulo 10, él dice a través del camino nuevo y vivo que él abrió a través de este velo, su cuerpo, su carne. Entonces, querido hermano, solo después de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario es que nace la iglesia. La iglesia no nace antes, la iglesia no está antes, amén, de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Tal vez era una señal cuando Jesús está en la cruz. Y una manera ¿se recuerdan ustedes cuando el soldado romano va con una lanza y rompe su costado? Y ahí sale agua y sangre. Tal vez eso es lo que quiere decir el apóstol Juan cuando escribe en su carta, no solo de agua, sino de sangre también. Que nace la iglesia del Señor Jesucristo. No debe ser casualidad que el escritor bíblico se detiene en la cruz del Calvario a hablar de aquí, del costado de Jesús. Porque, hermanos, ¿de dónde fue tomado Eva en el principio? Fue tomado de Adán. ¿De dónde nace la iglesia? De Cristo Jesús, en la muerte. Amén. Esa era tal vez una tipología, una figura de lo que iba a ser Dios ahora a través de un nuevo pueblo que ya no era Israel. Era la inauguración de una nueva temporada. Ahora, ¿cuándo parte el nuevo pacto? Cuando
está la muerte y la resurrección del Señor. Pero cuando la iglesia es inaugurada, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Si ustedes pueden ir conmigo en el capítulo 2 de los Hechos, en el verso 1 al 4, vamos a tomar. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. La palabra de Dios dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Este evento del derramamiento del Espíritu Santo da inicio a la iglesia del Señor Jesucristo. Porque no existe iglesia si Dios no está en medio de ella. Por eso la iglesia es más que solo la agrupación de personas, sino que es la agrupación de personas lavadas en la sangre de Cristo y donde Él está en medio de ese pueblo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? En el libro de Apocalipsis hay una figura que estando en la isla de Patmos, Juan ve por revelación y él ve el candelero, y dentro del candelero alguien se pasea por el candelero. Y ese candelero era un tipo de la iglesia y era Cristo en medio de la iglesia del Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ahora, a partir de este hecho del día de Pentecostés, a partir de este momento, es notorio que hay un nuevo movimiento, hay un nuevo grupo de personas que se han unido y que comienzan a formar parte de un pueblo. Ahora, pero ese pueblo ya no es Israel, sino que ese pueblo es la iglesia del Señor Jesucristo. Pueden ustedes leer conmigo en Hechos, en el mismo capítulo 2, pero ahora en el verso 41. Cayó el Espíritu Santo ese día. Amén. Ahora, entre comillas, hermano, quiero hacerlo reflexionar en un aspecto de los últimos tiempos. ¿Cuándo empiezan los últimos tiempos? Hermano, los últimos días no empezaron ahora. Proféticamente, ¿sabe cuándo empiezan los últimos tiempos? Cuando nace la iglesia. ¿Recuerda lo que dijo Joel en el capítulo 2, verso 28? En los postreros días, dice el Señor. Amén. Derramaré de mi espíritu. ¿Y cuándo ocurre eso? En el libro de los Hechos, capítulo 2. Entonces, cuando usted vaya al libro de los Hechos, capítulo 2, proféticamente ya es el inicio de los postreros días. Entonces, quiero que piense, si hace 2000 años era el inicio de los postreros días, ¿qué nos queda a nosotros? Es decir, la venida del Señor es inminente para la iglesia del Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 2, versos 41 y en adelante, hasta el 47 vamos a leer. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué pasó? Fueron. Todo el que recibe la palabra debe ser bautizado. Y se añadieron a aquel día como 3000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermano, quiero que empiece a notar aquí que hay personas que perseveran ahora en la doctrina de los apóstoles. No de los rabinos, no de los sacerdotes, sino ahora hay un nuevo, están haciendo un nuevo pueblo, y es en la doctrina de los apóstoles. Tenían comunión unos con otros en el partimiento del pan. Eso en la inmediatez significa
que celebraban la Santa Cena, la comunión, el partimiento del pan, y en las oraciones. Y la Biblia declara que sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos, escúcheme, los que habían creído estaban ¿cómo? Estaban juntos. Es decir, estaban conformando ahora un nuevo pueblo. No era cada uno por su lado, pero estaban todos juntos. Y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo que quiero notar es que ahora por vez primera estamos viendo un grupo identificable de personas. Ahora estamos aquí en un grupo de personas que está forjando ahora una identidad. No es que a partir de los Hechos capítulo 2 alguien pegó un letrero, ahora somos la iglesia, ¿no? Sino que el Señor comenzó a edificar, como Él prometió en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, edificar su iglesia, y aquí la está comenzando a formar, le está dando una identidad, y esa identidad está en el Señor Jesucristo. Y ahora este organismo, este pueblo, ahora lo que Cristo había dicho en Mateo 16, no existía. Lo que existía era el pueblo de Israel y los seguidores de Cristo, pero la iglesia propiamente tal no existía en ese momento. Pero ahora en el libro de Hechos capítulo 2, después del derramamiento del Espíritu Santo, había un grupo de gente, iban al templo, iban a las casas, amén, estaban juntos, dice la Biblia, y el Señor añadía cada día, mira lo que dice el escritor bíblico, no a Israel, sino cada día, ¿a dónde? A la iglesia, los que habían de ser salvos. Ahora, ¿qué en un sentido, qué es la iglesia? La iglesia en un sentido es la unión de gentiles y judíos que se convirtieron a Cristo. Hermano, en la iglesia, y ojalá que usted me entienda, porque a veces hay un poco de confusión, en la iglesia como creación divina, los judíos no están fuera de la iglesia. No, es que ahora es solo para los gentiles. No, eso es una mentira. Eso no es verdadero. ¿Quiénes fueron los primeros convertidos? Eran todos judíos. Aquí en el libro de ¿cómo se llama? De Hechos capítulo 2, que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. No hay ningún gentil todavía. Todo lo que está pasando, por lo menos aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, son judíos. Por lo tanto, en un sentido la iglesia no está solamente para los judíos, y la iglesia no es solamente para los gentiles. La iglesia está abierta para todo lo que el Señor va a salvar en este tiempo. Si usted va conmigo en el libro de Efesios, en el capítulo 2, y en el versículo 13 y 14. Efesios capítulo 2, versículo 13 y 14, la palabra de Dios dice de esta manera: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿cuánto? Derribando la pared intermedia de separación.
Ahora, ¿por qué esto es tan importante cuando Pablo está explicando eso? Porque antes había una gran diferencia. Los judíos como raza, ellos decían, nosotros no tenemos nada que ver con los gentiles. No tenemos nada ni siquiera que ver con los samaritanos. ¿Quién eran los samaritanos? ¿Alguien me puede dar una explicación sencilla de quién eran los samaritanos? Mezcla de judíos gentiles. ¿Alguien más? No me vayan a decir los habitantes de Samaria. Los samaritanos tienen una carga étnica porque ¿qué representó en algún momento Samaria? Después de Salomón, permítanme volver atrás, después de Salomón reinó, pero ustedes saben que fue un hombre sabio, pero él se desvió, su corazón se torció, dice la Escritura. El hombre no hizo buen trabajo y Dios lo iba a disciplinar. Pero hermano, Dios le dijo a Salomón, no voy a dividir el reino mientras tú vivas, pero no por ti, sino por causa de mi siervo David, a quien amo. David ya había muerto, pero para dar honor, porque Dios da honra a los que le honran. No dividió el reino, pero en su hijo Roboam lo dividió, y el reino de Israel quedó dividido entre el reino de Israel, reino del norte, capital Samaria, y el reino del sur, capital Jerusalén, el reino de Judá. Y en el año 722 antes de Cristo, los israelitas, el reino del norte, se desviaron tanto de ahí, de esa parte de la división del reino total de David, ¿cierto? Salen reyes perversos como Jezabel, como Acab, ¿cierto? Fue ahí donde ministró Eliseo, en ese reino, llevando el testimonio de Dios para ser luz en medio de esa nación que estaba en tinieblas. Y querido hermano, Samaria en el año 722 fue asediada por los asirios. Sacaron a la gente, a esos israelitas, esas 10 tribus que estaban ahí, las esparcieron y pusieron gente de otras naciones, porque esa era la política de invasión del reino de Asiria. Para que no se volvieran a levantar, los sacaban a ustedes de su pueblo, los llevaban a otro para que no hubiera rebelión. Por lo tanto, en realidad hubo una mezcla de gentiles y de estas tribus. ¿Han escuchado a veces hablar de las tribus perdidas? Tiene relación con esto. Por lo tanto, los judíos rechazaban ahora a los samaritanos porque no eran verdaderamente hijos de Abraham, eran combinados para ellos. Los judíos decían, nosotros somos de sangre judía. ¿Recuerdan ustedes una de las cosas por las que el apóstol Pablo en su vida antigua, cuando era perseguidor de la iglesia, se jactaba? Que él era verdaderamente un israelita, ¿no? Él era verdaderamente un judío. ¿De dónde provenía? De la tribu de Benjamín. Y ahora decir de la tribu de Benjamín, hermano, bíblicamente no era decir cualquier cosa. Era algo que tenía gran valor. Por lo tanto, él estaba diciendo y jactándose que él era antes verdadero hijo de Abraham, como los judíos reclamaban a Jesús. Por lo tanto, los judíos étnicamente rechazaban a casi todos los demás. Decían, no, nosotros nos vamos a juntar con aquellos que todavía no son verdaderamente judíos. Pero cuando el Señor trae este plan eterno de traer salvación al mundo entero, él en su propuesta, en su deseo, es levantar un pueblo, un solo pueblo. No los judíos por allá y los gentiles por acá, sino un solo pueblo que le sirviera a él. Amén. Y ahora vuelvo a insistir en este hecho. A partir de el capítulo 2 del libro de los Hechos, la iglesia comienza a ser un ente visible. Un grupo de personas a las que usted podía ubicar, a las que usted podía ver. Y desde ahora en adelante la iglesia iba a tener una manifestación definida, constituida por un grupo de personas que iba a proclamar la multiforme sabiduría del Señor, el Evangelio de Jesucristo.
Y en este sentido se habla de que existe la iglesia visible y la iglesia invisible. Desde un punto de vista, se habla que la iglesia visible son todas aquellas personas que se asocian a la iglesia, que son parte, al menos visiblemente, de una comunidad de creyentes que confiesa y predica y cree al verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Pero ¿por qué se llama en un sentido la iglesia visible? Se le llama de esa manera visible porque no necesariamente todos los que están en una iglesia son parte de la verdadera iglesia. Hermano, solo Dios conoce el corazón de lo que está aquí. No todos son parte verdaderamente de la comunidad de creyentes salvos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay personas que pueden tener ciertas manifestaciones de una vida nacida de nuevo, pero no necesariamente han nacido realmente de nuevo. Por eso hacemos una distinción entre, hay personas que son los requisitos básicos para ser bautizados. Fe, ¿cierto? Porque el que creyere y fuere bautizado, dice la Biblia, este será salvo. Pero no es fe en nosotros, es fe que existe un verdadero Dios, fe que la Biblia es verdadera y que sus verdades son ciertas para mí. Amén. Pero ¿qué otro requisito es indispensable para la salvación? El arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es meramente un acto emocional, ay, me siento mal. Recuerden que Judas devolvió las 30 monedas de plata con las que vendió a Cristo. Él sintió el pesar de haber traicionado a Cristo, pero no hubo verdadero arrepentimiento. Ustedes recuerdan del hermano de Jacob llamado Esaú, que él quiso recuperar la bendición. Y la Biblia dice que la procuró con lágrimas, pero no la obtuvo porque no hubo verdadero arrepentimiento. Porque a veces lo que nos duele es lo que perdemos y no el verdadero sentido de arrepentimiento, que hemos pecado contra el Señor. Algunos solo están arrepentidos de que lo pillaron en el pecado, pero no arrepentidos del pecado que estaban cometiendo. Querido hermano, por eso en una serie de algunos meses anteriores, tal vez de un año atrás, en una serie abordamos alguna evidencia de la verdadera conversión. Porque, hermano, debemos ser cuidadosos con nuestra salvación. Porque podemos engañarnos a nosotros mismos que somos salvos cuando en realidad no hemos nacido de nuevo. Por eso el Señor advirtió a sus discípulos que no necesariamente que el que le llamara Señor realmente será salvo. Por eso uno de los engaños más grandes de hoy día de la predicación del Evangelio es confiesa a Cristo como Señor y ya está salvo. Si usted tiene, por favor, su Biblia, vaya conmigo al Evangelio de Mateo en el capítulo 7, en el versículo 21. Mateo capítulo 7 y en el versículo 21 dice la palabra de Dios de esta manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros.
y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, estas palabras debieran estremecer nuestro corazón. La iglesia visible, todas las personas que de alguna manera son parte de la iglesia. Pero hermano, no basta solo con venir a la iglesia. No basta solo con llorar en la iglesia. Usted y yo debemos someter nuestra vida a la voluntad de Dios y dar frutos dignos de arrepentimiento delante de la presencia de Dios. El apóstol Juan, inspirado por el Señor, señaló que no todos los que en algún momento han estado en la iglesia son verdaderos creyentes, aun cuando por algún tiempo se han comportado como un verdadero creyente. ¿Puede ir conmigo por favor en Primera de Juan, en el capítulo 2? Primera de Juan, capítulo 2, y en el versículo 19, dice de esta manera, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Aquí no está hablando de cualquier persona, está hablando de gente que en algún momento fue parte de ese grupo de personas, que eran hermanos, líderes inclusive, que estuvieron dentro de lo que podríamos decir la iglesia visible. Hoy sí él era parte de nosotros. Él compartió las verdades del evangelio con nosotros, se regocijó verdaderamente. Pero hermano, solo Dios conoce el corazón del ser humano. Solo Dios es el que pesa el corazón del hombre. Ni usted ni yo somos aquí para decir este es salvo y este no es salvo. Yo soy muy cuidadoso. Querido hermano, el apóstol Pedro también nos viene a advertir de este asunto. Y nos dice que aún dentro de la iglesia habrá falsos maestros. Hermano, no está hablando de falsos maestros o líderes fuera de la iglesia. Pero él está llamando la atención. Por favor, vaya conmigo en segunda de Pedro, en el capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, y en el versículo 1 al 3, dice la palabra de Dios de esta manera: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Estos falsos maestros que dice el apóstol Pedro estaban dentro de la iglesia. Aparentemente eran parte de ella, pero en realidad no son parte de la verdadera iglesia. Solo podríamos decir son parte de la iglesia visible porque están ahí. Parece que son parte. Pero el peligro particularmente de estos falsos maestros es que van a llevar tras sí a muchos. Traerán enseñanza fuera de la palabra de Dios, torciendo la escritura para promover sus propios intereses, porque en realidad
lo que ven en el evangelio es un negocio y no el camino de la salvación. Amén. Por lo tanto, ¿cómo se manifiesta la iglesia? Hay una iglesia que se reconoce visible. Es todos los que están acá. Pero hermano, cuando venga el Señor, no todos van a ir con el Señor. Pero también tenemos lo que se denomina la iglesia invisible, que a diferencia de la iglesia visible, no está compuesta por todos los que se asocian externamente a la iglesia, sino aquellos que realmente han rendido su vida al Señor Jesucristo. Aquellos que verdaderamente han experimentado el nuevo nacimiento y que son realmente parte del pueblo del Señor. Entonces, hermano, en la iglesia verdadera crecen verdaderos creyentes. Pero hermano, en la iglesia verdadera también habrá falsos creyentes. Y muchos creyentes sin entendimiento y madurez dicen, bueno, entonces, ¿por qué no sacamos a los falsos? Purguemos la iglesia, limpiémosla, echemos a los que son falsos. ¿Por qué la iglesia permite esto o esto otro? Lo que ignoran es que en primer lugar la iglesia es un organismo celestial. Y aquí hay un misterio porque convive lo celestial con la realidad humana. Desde el punto de vista bíblico, en la visión bíblica, querido hermano, no hay nada más glorioso sobre la tierra que la iglesia del Señor Jesucristo. No hay nada de más valor sobre la faz de la tierra que su iglesia. Porque hermano, esto costó la sangre de Jesucristo. No hay nada de mayor valor, hermano, sino en la iglesia, porque es allí donde mora el Espíritu Santo. No hay nada más valioso sobre la faz de la tierra, porque es la iglesia la que es columna y baluarte de la verdad. ¿Cuánto dan gloria al Señor Jesús? Pero en medio de lo que es la gloriosa iglesia también está la realidad humana de vidas que están siendo transformadas por el Señor. En medio de la iglesia están las debilidades de los creyentes, de sus vidas, de sus pecados, de sus tropiezos, de sus deslices. Y muchas veces queremos nosotros aplicar nuestra propia justicia a los demás. En vez de ayudar a levantar a los demás, los dañamos. En vez de cooperar con el plan de Dios de transformar vidas, arruinamos vidas porque queremos nosotros cambiar la nuestra manera. Por eso, querido hermano, el Señor comparó al reino de los cielos como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Quiero que vayan conmigo en Mateo capítulo 13, verso 24 en adelante. La Biblia dice de esta manera, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró, diga, buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio su fruto, entonces apareció también, ¿qué cosa? Entonces vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿qué quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella, ¿a quién? Al trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla
pero recoger el trigo en mi granero. Hermano, una de las características de la cizaña es que se parecen mucho al trigo. Y solo el ojo de un experto podrá diferenciar qué es cizaña y qué es trigo. Y está el peligro que nosotros, diciendo este es verdadero y este es falso, queramos ser como estos siervos tratando de decir, no, este es verdadero, este saquémoslo. Arranquemos el trigo. Por eso, querido hermano, en medio de la iglesia visible está la verdadera iglesia. Por eso nunca va a hallar usted una iglesia perfecta. Por eso, hermano, nunca va a haber una iglesia sin errores. Porque en medio del trigo también crece la cizaña. Y muchos quieren establecer su propia justicia diciendo este verdadero es falso. Y en vez de arrancar la cizaña, están arrancando el trigo. Entre lo verdadero va a haber falsos creyentes. Por eso llamamos la iglesia visible. Pero entre ellas está creciendo la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, que Él viene pronto a buscar, amén, para llevarla con Él. Por eso debemos examinar nuestros corazones. ¿Somos realmente la iglesia del Señor Jesucristo? Cada uno debe examinarse los frutos que está dando en su vida espiritual. Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, por un lado, hay una manifestación de la iglesia visible. Pero en medio de ello crece la verdadera iglesia. Por otro lado, la iglesia también es universal, pero a la vez también la iglesia es local. ¿Y qué quiero decir con universal? Quiero decir que es una manifestación global. Solo hay una iglesia. No es que nosotros somos de otra denominación, hermanos, los verdaderos creyentes, el pueblo de su nombre. Dios no viene a buscar una organización humana. Dios no viene por una corporación. Él viene por la iglesia del Señor Jesucristo. Y esa en todo el mundo es una sola iglesia. En el Nuevo Testamento se hace referencia numerosas veces a la iglesia como a la totalidad del cuerpo de creyentes. Por ejemplo, vaya conmigo en Mateo capítulo 16. En Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando Jesús le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí no se está refiriendo a una iglesia local, se está refiriendo a la iglesia de todos los siglos, a la iglesia de todo el mundo. Jesús no está haciendo solo referencia a la iglesia de Jerusalén, Él está hablando de toda la iglesia. Vaya conmigo por favor en 1 Corintios 10:32. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 32, le dice Pablo, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de ¿quién? Ni a la iglesia de Dios. Está hablando de la iglesia completa. En Efesios 1:22, vaya también conmigo ahí por favor. Dice la palabra de Dios, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas cosas, ¿a quién? A la iglesia. Es tan interesante este pasaje que, hermano, en la visión de Dios, el poder de mayor influencia no está en un gobierno, no está en una institución, está en la iglesia del Señor Jesucristo. En 1 Corintios 12, 27 y 28, si va ahí también conmigo, dice de esta manera,
Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y aún os puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, y luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Aquí cuando usa la palabra y aún nos puso Dios en la iglesia, está hablando de la iglesia completamente, no de una iglesia en particular. En Efesios 3, 20 y 21, se los voy a leer, dice de esta manera: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. No está hablando de una iglesia en particular, está hablando de la iglesia de todos los tiempos. En Efesios 5:27 vuelve a reiterarlo el apóstol Pablo diciendo: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Lo que está aquí hablando no es de una iglesia, es de toda la iglesia del Señor Jesucristo. En Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La iglesia universal incorpora a todos los creyentes verdaderos, genuinos, sin tener en cuenta dónde vive, su raza, amén, su cultura o su denominación. Son todos los creyentes que han respondido al Señor con fe y obediencia y ahora son miembros del cuerpo de Cristo. Por eso, como escribió Salomón en el libro del Cantar, de los Cantares, él dijo: 70 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida, de que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron, porque Dios tiene solo una iglesia. Amén. Cada uno de los pasajes que nosotros hemos visto está hablando de la iglesia general, universal. Por el contrario, hay otros pasajes en el Nuevo Testamento en que se usa la palabra iglesia para referirse a una iglesia local. Por ejemplo, en Romanos, si usted tiene su Biblia ahí, capítulo 16, y en el versículo 1, Pablo escribe estas palabras y él dice de esta manera: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Hay una iglesia específica, es lo que denominamos una iglesia local. En Romanos capítulo 16, en el mismo capítulo, en el verso 3 al 5, el apóstol Pablo dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, y a las cuales no solo doy gracias, sino también a todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Aquí está hablando de una iglesia local que está en la casa de Aquila y Priscila. Esa es una iglesia local. Primera de Corintios capítulo 1, verso 1 al 3 dice el apóstol Pablo: llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
es la iglesia de Corinto. En Colosenses 4:15 dice el apóstol Pablo: saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Todas estas referencias, hermano, se hace referencia a una iglesia local que es una comunidad de creyentes que están en un lugar específico geográficamente y en una cultura específica. Y esto porque es interesante, porque nadie puede ser parte de la iglesia global, universal, si no es parte de una iglesia local. Ay, yo soy parte de la iglesia. No, es que yo no asisto. Nosotros somos la iglesia. Hermanos, si no somos parte de una iglesia local, tampoco somos parte de esa única iglesia por la cual viene Cristo. A todos los salvos somos parte de la iglesia universal, pero cada creyente debe ser parte de una iglesia donde viva la fe, donde crezca en el evangelio, donde sea guiado, amonestado, donde desarrolle sus dones espirituales, sirva a Dios y sirva a los demás. Es importante entender que si bien es cierto, todo verdadero cristiano pertenece a la iglesia universal, pero a la misma vez el verdadero creyente es parte y debe ser parte de una iglesia local. Por eso, queridos hermanos, un verdadero creyente no anda diciendo: no, es que yo vengo de visita, yo visito todas las iglesias, estoy una semana aquí, me voy a la otra iglesia otra semana, me voy. Hermano, cada creyente debe ser parte de una comunidad local. En esa iglesia local debe trabajar para el Señor. En esa iglesia va a ser transformado por el poder del Señor. Al mirar, hermano, cuando usted lee el libro de Apocalipsis, los primeros capítulos nos hablan de una revelación que tiene el apóstol Juan, y Dios le habla para escribir a las iglesias que están en Asia. Y hay 7 iglesias, ¿cierto? Y a cada una el Señor les amonesta, le dice: bueno, a Éfeso, mira, yo conozco tu trabajo, ¿cierto? Yo conozco tu esfuerzo. Has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son. Pero una cosa tengo contra ti: has perdido tu primer amor. La necesidad específica de la iglesia de Éfeso estaba siendo abordada en una carta, y esa iglesia estaba compuesta por hermanos que estaban batallando en un área, y Dios estaba ministrando particularmente esa área de su vida. Yo me imagino si un hermano decía: no, si yo soy de las 7 iglesias. Hermano, no podía ser parte de las 7 iglesias, porque una de ellas era tibia. Pero otra, Filadelfia, era de un amor de sacrificial para el Señor. Cada creyente va a crecer saludablemente cuando sea parte verdaderamente de una iglesia local, porque allí es donde Dios nos habla. Allí es donde Dios nos confronta. Allí es donde Dios sabe acerca de nuestras necesidades. Estamos en una hora de intercomunicación global. Alguien dice: no, yo soy de tal iglesia y tal es mi pastor, y nombran un pastor famoso. ¿Y usted cuándo asiste si está tan lejos? Queridos hermanos, la fe verdadera se vive en medio de una comunidad de creyentes. Jamás fuera de la comunidad. Todos los que son parte de esa iglesia salva, universal, y por la que viene Cristo, también son parte de una iglesia local en la que Dios le está hablando, en la que Dios le está amonestando. Y querido hermano, Dios nos ha puesto en una congregación y Él sabe acerca de nuestras necesidades. Él sabe dónde nos falta. Él sabe lo que cada uno de nosotros necesita. Dios nos hablará siendo parte de una iglesia local. Dios nos hablará y nos transformará siendo parte de una iglesia local.
Si bien es cierto, somos parte de esa iglesia que Cristo viene a buscar, esa única iglesia. La paloma mía, como diría el libro del Cantar de los Cantares. Pero a la vez somos parte de una iglesia local que debemos apoyar. Somos parte de una iglesia local en la que debemos vivir en la fe. En la que debemos amarnos unos a otros. En la que debemos orar unos por otros. En la que debemos perdonarnos unos a otros. Hermanos, cuando el gran problema, y ya estoy terminando, cuando yo no vivo mi fe en una iglesia local y solo la vivo aisladamente, tal vez no dé ningún problema en la iglesia, pero nunca voy a ser transformado, porque es en medio de la iglesia que Dios nos transforma. No tengo buenas noticias para ti. Aquí vas a ser ofendido, pero no porque te ofendan debes salir corriendo de la iglesia. Aquí alguien te va a herir. Y hermano, no caigamos en ese espíritu de victimización, porque así como nosotros somos ofendidos, también ofendemos. Ay, me ofendieron, pero hermano, tú has ofendido como 1000 veces. Ay, es que me hirieron, pero tú has herido a otros también. Y es aquí donde Dios comienza a revelar nuestro carácter. Hermano, cuando tú te casas, Dios comienza a transformar tu paciencia. Tú creías que tenías paciencia. Cuando tienes hijos, el Señor estira tu carácter, ¿no? Porque te empieza a revelar todo. No, tú te creías tan perfecto y santo. Hermano, cuando te relacionas unos con otros, se va a ver de verdad tu carácter. Se va a revelar tu carácter cuando alguien te ofenda. Hermano, ay, pero ¿por qué Dios permite eso? ¿Sabes por qué permite a veces eso? Porque a veces yo creo que soy terrible bueno, pero cuando alguien me ofende sale lo verdaderamente que hay dentro. Y Dios está usando eso para mostrarme a mí que en realidad todavía necesito venir al altar a pedir que Cristo me cambie, que me transforme. Y eso solo lo hace cuando se fricciona, se une a otro. Oh, estamos por un tiempo de amigos y de repente me hace algo que no me gusta. Vaya, no me voy. Hermano, necesitamos confrontarnos unos a otros en amor para edificarnos unos a otros. Es así como opera la iglesia del Señor Jesucristo, ministrándonos unos a otros. ¿Me dan solo un minuto más? Queridos hermanos, la Biblia incluso a nosotros nos llama a que cuando vemos a alguien en pecado, amonestarlo. Toma a tu hermano al lado. ¿Qué es lo que hacemos en la iglesia? Vemos al hermano en pecado y se lo vamos a contar al pastor. Y no estoy diciendo que usted no venga a pedir consejo. Lo que estoy diciendo es que a veces la responsabilidad que Cristo te dio como iglesia de amonestar a tu hermano, de edificarlo, de ayudarlo a salir de ahí, lo único que hace es: pastor, usted. Y usted sigue alabando a Dios. ¿Y cuándo eres iglesia? Cuando yo cumplo mi responsabilidad, porque la iglesia es un cuerpo. Por eso la Biblia dice que las más viejas enseñen a los más jóvenes. No dice que las más viejas se quejen de las jóvenes. No dice que las más viejas vayan al pastor: ay, pastor, mire ahora cómo se portan. Sino que usted vaya en amor a edificar a los que están comenzando su vida cristiana. Es así como opera la iglesia de Cristo. Hay un pasaje en el libro de Hebreos que lo que señala su intención es que todos vamos a ser tentados al pecado. No hay nadie que no vaya a ser arrastrado por el pecado en algún punto de su vida cristiana.
Pero lo único que lo puede librar de eso es la amonestación los unos con los otros. Cuando yo me cuido solamente de tener así, solamente mostrar una imagen y no mostrar quién soy verdaderamente, nunca tengo la oportunidad de ser edificado. Cuando estoy más preocupado de mi imagen, de que ser alguien verdadero, nunca se va a revelar que tal vez tengo ira. Nunca se va a revelar que tengo falta de perdón. Nunca se va a revelar que mi corazón es terrible y rencoroso. Pero ¿cuándo se va a revelar eso? Cuando alguien me hiera, yo no se la voy a perdonar. Y estoy en el culto alabando y le alabo más para que vea que yo estoy bien. Ay, yo estoy bendecido. Y no está yendo a las plantas del Señor. Porque lo que Dios está a veces permitiendo herida, ofensa, lo que está mostrando es cuán orgulloso eres. Y sabes, el peligro está en que te puedes perder por eso. Tanto orgullo que no recibes consejo de nadie, no recibes la palabra de Dios. Ay, que le ponen color, ay, que esto y que lo otro, y nunca reciben nada. Hermano, esa es la iglesia de Cristo que está haciendo para ser transformada esa situación que tú has vivido, tal vez. Lo que es lo que Dios está permitiendo. ¿Para qué? Para revelar lo que hay verdaderamente en mi corazón. Yo he a veces llorado a los pies de la cama de mi hija porque me he enojado. He tenido ira. No, es que estoy rompiendo las cosas en la cara. Pero he terminado el día y le he dicho: Señor, no fue bien eso. Ese enojo en realidad no fue santo, fue más por mí, mi comodidad. Y lo que está revelando en mi ira, mi carnalidad, Señor. Yo le dije, al principio me sentía tan desanimado. ¿Cómo es que puedo llegar a ser un buen padre si soy así? ¿Y cómo puedo ser un buen pastor si tengo estas cosas en mi corazón? Pero el Señor me dijo: en realidad no te la estoy mostrando para pisarte. Te la estoy mostrando porque te amo. Y necesitas ser transformado a mi imagen. Si somos la iglesia, hermanos, cuando alguien está en pecado, más que juzgarlo, voy a amonestarlo en el amor de Cristo. No voy a sacar mi responsabilidad yendo a acusar al pastor. Hermano, allá en el pastor, póngale, mírenlo. Si usted lo vio en algo, hermano Yenel, ¿sabes que estuve viendo esto? ¿Me permite? Mira lo que dice la palabra de Dios y creo que tú no sé si me estoy explicando en esta noche. Eventualmente puede ir a pedir consejo al pastor cómo abordarlo. Pero si Dios te está mostrando algo a ti, es para que tú hagas algo también en el amor del Señor. Esa es la iglesia de Cristo. ¿Cuántos necesitan en esta noche ser transformados? Por eso existe la iglesia local. Por eso la iglesia no vive solo de convenciones. Porque cuando llegan las convenciones todo es tan bonito. Se abraza con el hermano que no ha visto de años. Pero pase un mes con ese hermano y ya no la va a amar tanto. Va a tener rencor, va a tener Hermano, a veces Dios pone situaciones. Ay, ¿por qué esta persona y me produce esto? Señor, ¿por qué? El problema no es la persona, el problema es nuestro corazón. Y gracias a esa persona que a veces no puedo soportar, es que Dios me está mostrando mi corazón no transformado. Hermanos, cuando Cristo venga, ya no va a ser la hora de transformar tu corazón. Él lo que va a transformar es tu cuerpo de muerte. Y alguien dijo: en realidad cuando Cristo venga, ¿cómo vamos a hacer? La promesa es que este cuerpo de muerte va a ser transformado en un cuerpo incorruptible e inmortal, como Cristo. Amén.
Ya no va a habitar el pecado, porque el pecado está condenado en esta carne. Por eso usted tiene que luchar cada día de su vida contra la carne. No es que usted llegue a ser terrible espiritual, ya superé el pecado, pastor. Ay, hermano, el orgullo te está dominando. Hasta el último día y respiro de su vida usted va. Pero cuando Cristo venga va a transformar ese cuerpo de muerte. Pero tú vas a seguir siendo quien eres. Si el Señor va a promover a algunos a reyes, porque eso es lo que vamos a hacer en el reino de Dios, tu carácter va a soportar eso. Vas a ser un hombre que haya reflejado a Cristo. Y hermano, la iglesia local nos da esta oportunidad de compañerismo, de amor, pero también de transformación. Nadie puede ser parte de la iglesia que Él viene a buscar si no eres parte de una iglesia local. Y esta iglesia local tiene problemas, tiene desafíos, tiene esto, tiene el hermanito de allá, tiene el hermanito de acá, tiene el hermanito y te tiene a ti también. Y que necesitamos ser transformados. Porque en esta noche nos venimos a este altar y le decimos: Señor, ayúdame a vivir la fe verdaderamente y a representar esa iglesia, Señor, que muestre tu gloria, Señor. Porque no vienes en esta noche a este altar delante de la presencia de Dios y venimos a decirle: Señor, yo necesito ser transformado, ayúdame a vivir la fe. Señor, a través de la comunidad de la iglesia, Señor. A través de amonestarnos unos a otros, Señor. Sé que en nuestra apariencia todos somos tan perfectos, Señor, pero solamente usted conoce nuestro corazón. Usted conoce nuestra vida, Padre Celestial. Por eso que en este momento venimos delante de usted, delante de su presencia, para, Señor, vivir realmente, ser la iglesia de Cristo, ser una parte de no solamente la iglesia visible, Señor, sino de la iglesia verdadera, Señor Jesús. Cuántas cosas que están detrás que nadie ve en nuestros corazones, Señor. Orgullo, vanidad, pecados, Señor. Pensamientos, Señor. Cuántas cosas que lidian en nuestra alma y que están en lo oculto, Señor. Y que, Señor, no quiero ser parte de aquellos que se presenten un día delante de ti diciendo: Señor, Señor. Y que reciban como respuesta: nunca os conocí, hacedores de maldad. Sino que, Señor, haz una obra profunda de arrepentimiento. Trae Señor, esa luz verdadera en mi alma, en mi vida, en mi corazón. Produce verdadero arrepentimiento. Ayúdame a vivir la fe con humildad entre los hermanos, Señor, dándome. Como Pablo, Señor, siente, él dice: yo soy el más pequeño de todos, Señor. Oh, Señor, perdonándonos, alentándonos, amándonos, orando unos por otros, Señor, soportándonos unos a otros, para que así como usted nos amó, nosotros, Señor, podamos amarle. Oh, como la amonestación que el apóstol Pablo da a los hermanos, oh, en Galacia, les dice: vosotros que sois espirituales, restaurar a los más débiles con espíritu de mansedumbre, Señor. Que nuestra espiritualidad no esté llena de orgullo.